¿Qué tal amigos de Mundo Económico y Político? Les habla nuevamente su amigo Ramón Cámara. Mayo, maravilloso mes, no se nos acaban los temas de mayo. El día de hoy quiero compartir algo que ha sido mi vida cuando en algún momento hacía un examen de Ceneval para obtener un reconocimiento como docente, mi título, un título muy significativo con el que no contaba. Me decían, ¿por qué tenemos que darte a ti, Ramón Cámara, el título de maestro? Ah, bien fácil. He dedicado mi vida a ello. Y de veras, quienes me conocen saben que ha sido mi vida, mi pasión, y que no me he dedicado solamente en función de la enseñanza. Pero bueno, no voy a hablar de mí. Quiero hablar de lo que me ha significado ser maestro y de que esta significancia también me ha llevado a una reflexión. Creo que en algún momento todos podemos ser maestros y ese ser maestro no se trata solamente de una enseñanza, como ordinariamente se ve al docente. El ser maestro va más allá de una mera enseñanza. El ser maestro va también en función de generar un aprendizaje hacia otros, pero también un aprendizaje hacia mí. Consideremos, perdón, que toda persona en algún momento ha tenido la oportunidad de compartir, y esa es una palabra que para mí es esencial. El maestro es alguien que comparte, y ese compartir con los demás, de alguna manera, nos ha llevado precisamente a poder provocar aprendizaje en otros y en mí mismo, porque cuando yo comparto no es lo mismo entender cómo yo asimilo el conocimiento, la experiencia o la vivencia, sino además cómo una vez asimilándola, la asimilo para poder ah, compartirla con otro. Y entonces también se provoca un aprendizaje. Y esta palabra de aprendizaje va en razón de la persona con la que se dirige el enseñante y la persona también del enseñante, porque entonces siempre estamos aprendiendo de manera constante. El ser maestro no es solamente la persona que está en la escuela, en el aula, si bien la UNESCO define a la palabra docente como toda aquella persona que interviene en un centro educativo en función de la educación, y con esto incluye trabajadoras de servicio, en fin. Eh, en las recomendaciones generales para la dignificación del maestro o del personal docente, perdón, desde 1964 ya la UNESCO hablaba del docente, del maestro, como esa persona que interviene. Bueno, el maestro es alguien que genera aprendizaje, pero que el aprendizaje hacia otros y hacia sí mismo. El maestro es alguien que provoca enseñanza hacia otros y hacia sí mismo. Y entonces, un maestro que no se enseña a sí mismo, llega un momento en que pierde su calidad y su esencia de ser maestro. Y parte de ese aprendizaje hacia sí mismo es saber inducir en la vida. En algún momento en el año 2000, en una conferencia internacional, un congreso internacional de educación que se llevó a cabo en San Luis Potosí, tuve la oportunidad de participar con una ponencia la cual fue electa, y en el Teatro de la Paz pude hablar acerca del nuevo paradigma en la concepción del docente. Y entonces decía que el maestro tiene que ser un ingeniero en desarrollo de proyectos vitales, porque como enseñante hay medios que nos superan. En aquel entonces, en el 2000, estaba de moda el Encarta. Ahorita podemos hablar de Wikipedia, de la inteligencia artificial, del Internet, y entonces, o de distintas plataformas como YouTube. Y entonces, el maestro no es solamente aquel que enseña, es un ingeniero en desarrollo de proyectos vitales. Vivamos nuestro ser maestro, vivamos nuestro ser estudiante, también como aprender a dirigir nosotros mismos nuestro desarrollo en proyectos vitales. Deseo a todos mucha suerte
en esta empresa. Felicidades, queridos maestros, felicidades, queridos amigos, muchos del público que me ven son maestros, felicidades, queridos colegas, y aprendamos a dirigir ese desarrollo de proyecto vital en los demás y en nosotros mismos. Y hasta la próxima.